Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Entramos ahora a nuestro tercer mensaje de la serie sobre profecías bíblicas. Estamos considerando algunas de las señales de los tiempos, algunas de las señales significativas que precederán la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahora, tenga en mente el hecho de que la Iglesia, me refiero a los que somos verdaderamente salvos, aquellos que hemos nacido de nuevo, no estamos esperando señales, estamos esperando al Salvador. Todas las señales son señales para la tribulación. Durante el período de la tribulación, muchas personas serán salvas, y los creyentes en ese tiempo sabrán cuándo regresará el Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino milenial. Así que las señales están relacionadas con los creyentes durante el período de la tribulación. Sin embargo, respecto a los eventos futuros, podemos ver las señales en el horizonte y entonces podemos concluir que la aparición del Señor Jesucristo para reunirse con nosotros en los cielos está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué? Alguno preguntará, porque el rapto precede a la tribulación. Cualquiera que estudie las señales de los tiempos en la profecía bíblica ciertamente deberá enfrentarse con el aspecto religioso futuro. Tengo en mente ahora la fusión de todas las religiones del mundo en una superiglesia. Aun si la Biblia no dijera nada acerca de una futura organización religiosa mundial, miren, tal religión sería inevitable al fin de los tiempos. Pero en Apocalipsis capítulo 13 se describe una escena que se lleva a cabo o se llevará a cabo en la tierra durante el período de la tribulación siguiente al rapto de la iglesia. Dos bestias son retratadas gráficamente allí en Apocalipsis 13. Una viene del mar, versículos 1 al 10, y la segunda viene de la tierra, versículos 11 al 18. Ahora, estos no son animales, como puede sugerir el término bestia. En realidad, estas criaturas vivientes son hombres dirigidos por demonios. Se llaman bestias debido a la crueldad de su comportamiento. Estos dos hombres representan dos grandes movimientos. El primero representa a una federación mundial de naciones con propósitos políticos, y la segunda bestia representa a una federación mundial de iglesias con propósitos religiosos. Observe cómo el tema general de Apocalipsis 13 se relaciona con la adoración. Si usted lee los versículos 4, 8, 12 y 15, usted observará en cada uno de ellos la palabra adoración. Es que durante la tribulación los hombres estarán adorando a Satanás. En el versículo 4 leemos, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, leemos en Apocalipsis 12:9. Es Satanás quien da autoridad a la bestia. Por lo tanto, el hombre que recibe adoración durante la tribulación es un hombre de Satanás. Él será adorado por su gran poderío. La gente dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo leemos en Apocalipsis 13:4. Sus adoradores serán aquellos que han rechazado a Cristo en este tiempo, pues el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, la adoración del diablo durante la tribulación será exigida a la fuerza, de acuerdo a Apocalipsis 13:12. Y cualquiera que se rehusare a hacerlo será castigado con la muerte, de acuerdo a Apocalipsis 13:11. Es una profecía que se cumplirá literalmente en la tierra, antes de que Jesucristo regrese en gloria para establecer su reino milenial. Ahora, mi amigo, si alguien que está escuchando este programa cree que el cumplimiento de tal profecía es fantásticamente increíble, le invito a recordar un incidente similar en la historia.
Usted puede abrir su Biblia allí en el libro de Daniel. Fíjese por favor en capítulo 3. Nabucodonosor había hecho una imagen de oro que lo representaba, y luego mandó que todos en su imperio se arrodillaran y adoraran aquella imagen. Ahora, observen capítulo 3 de Daniel algunas de las características de este asunto. Número 1, la imagen era externa, visible, es decir, podía ser vista con los ojos y era majestuosa. La Escritura dice que tenía un gran tamaño y esplendor. Número 2, era atractiva a los sentidos. El servicio de adoración era acompañado por varias clases de instrumentos musicales inclusive. Número 3, la adoración era unida en el sentido en que había una hora establecida cuando todos debían adorarla, me refiero a la estatua, y finalmente, una cuarta observación, aquella adoración era ordenada en el sentido en que estaba regulada por un decreto real, decreto del rey, y todo aquel que se rehusara a adorar la imagen en la hora establecida sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Mis queridos amigos, esta historia es real. Es un hecho verídico, sucedió en el Imperio Babilónico, pero se repetirá en aquellos días futuros de la tribulación, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hoy hay un vasto sistema religioso en formación. El interés creciente en este gran movimiento ecuménico tuvo sus comienzos en el tiempo del Papa Juan XXIII, un hombre amable que fue muy popular entre católicos y protestantes. Y este movimiento ecuménico continúa llamando la atención mundial. Está tomando forma rápidamente en las mentes de católicos y protestantes. La alfombra roja está siendo desenrollada para dar la bienvenida a todos los que quieren ingresar. Todos son tratados con respeto y se les hace sentir como en casa. Y esto no es más que la araña invitando a la mosca a entrar a su red. Millones son tan inocentes que se dirigen ciegamente a esta trampa religiosa sin precedentes en la historia de la religión. Este movimiento está ganando un tremendo impulso. Es difícil creer que aún Rusia, por ejemplo, envíe sus representantes al Vaticano. Millones de personas en la tierra vivirán para ver un pacto entre el mundo entero, el romanismo y este gran movimiento ecuménico. Será un pacto temporal, por supuesto, pero sin embargo uno muy real y muy significativo. Hay algunos movimientos audaces y temerarios en la actualidad. Regresando a la mitad de los años 60, había un anuncio que absolvía a los judíos de ser responsables de la muerte de Cristo. Era simplemente un movimiento para ganar judíos. Los líderes decían que la cristiandad debía compartir la culpa de la muerte de Cristo. Ahora, esta fue una maniobra inteligente, ya que trajo una respuesta favorable de parte de los líderes judíos en aquel entonces. Poco después de ese anuncio, el rabí Maurice Eisendrath, presidente de la Unión de las Congregaciones Hebreo-Americanas, exhortó a los judíos a prestar más atención a Jesús. Dijo que la razón de sus afirmaciones era la actitud del Vaticano. Él dijo en aquella oportunidad: nosotros los judíos por largo tiempo hemos clamado por este cambio indispensable de la diseminación oficial católica de los hechos y de la interpretación. Pero ¿qué pasaba con nuestras actitudes judías hacia la cristiandad, hacia Jesús especialmente? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que podamos admitir que esta influencia fue beneficiosa, no solo para los paganos, sino también para los judíos de su tiempo? De este modo, este líder judío siguió la invitación que venía de los gentiles, y desde entonces los judíos y los gentiles se miran más favorablemente unos a otros en Estados Unidos y en diversos lugares del mundo. El resultado de esto es una mejor relación en lo concerniente a nuestra vida social. Pero esto no está en el plan de Dios para su pueblo, para aquellos que ya han sido verdaderamente salvos. Ahora bien, pensemos por estos días, ¿cuál es la actitud de los líderes protestantes hacia la Iglesia mundial? Bien, dejémosle que hablen por ellos mismos y retrocedamos unos años para investigar. Están aquellos que dicen que nosotros necesitamos una conferencia cristiana ecuménica. Necesitamos reunirnos. En 1960 fue que los líderes protestantes se reunieron en Ohio, en Estados Unidos, para buscar un punto de unión. Un clérigo episcopal predijo que muchos episcopales deberían regresar a la Iglesia de Roma debido a un clima distinto en la Iglesia Católica Romana que la hacía más aceptable para cristianos de otra liturgia.
Esta gran iglesia ecuménica es una significativa señal de los últimos tiempos. ¿Escuchó, mi amigo? En Apocalipsis 17 tenemos un cuadro de aquella superiglesia de los últimos días. Es la cristiandad alejada de Dios y unida a las religiones mundiales. Esta madre de rameras, ese es el lenguaje de Apocalipsis 17, trabaja seduciendo al mundo en la actualidad para llevarlo a una unión, pero su unión ilícita con el sistema del mundo es contraria a la conducta de la verdadera Iglesia de Cristo. La intriga corrupta por parte del movimiento ecuménico con los líderes políticos y religiosos de la tierra provoca el juicio de Dios sobre ella. Y así la Iglesia ecuménica, mi amigo, es un indicador de la cercanía del fin de los tiempos. Repito, la Iglesia ecuménica es un indicador de la cercanía del fin de los tiempos. La mayoría de la gente lee periódicos todos los días, pero están relativamente ciegos al curso del tiempo. Unas pocas personas están impresionadas por el hecho de que nosotros estamos viviendo en tiempos sin paralelo y de que el mundo se está moviendo hacia alguna clase de clímax. Es el cristiano que estudia la Biblia, el único capaz de interpretar nuestros tiempos correctamente, mi amigo. Vamos a considerar otra señal más. Desde la Primera Guerra Mundial han existido rayos de esperanza para unir a los estados europeos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson trató de llevar esto a cabo a través de la Liga de las Naciones, pero él murió sin llegar a ver su sueño cumplido. Luego el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill tenían ideas similares que querían llevarlas a cabo a través de la Carta Constitucional del Atlántico, con sus 4 libertades. Después, en 1957, un pacto económico fue firmado por 6 países europeos, estableciendo un mercado común que esperaban que los condujera a una unión de sus economías. Konrad Adenauer proclamó esta acción como el mayor paso hacia los Estados Unidos de Europa. Él dijo: las negociaciones para el mercado común llevaron 20 meses para completarse. Estas negociaciones fueron, sin embargo, el fruto de un plan que data desde fines de la Primera Guerra Mundial. En años recientes, el factor económico se ha convertido en uno de los principales asuntos de los gobiernos en el mundo. Hoy, como nunca antes, existe un gran esfuerzo hacia la unión de los países europeos. Un periodista de Washington predijo que dentro de pocos años seremos testigos del nacimiento de los nuevos Estados Unidos de Europa. Un economista alemán dijo: no se equivoquen al respecto, no estamos en economía, estamos en política, estamos construyendo los Estados Unidos de Europa. Hoy en día estamos ante la Unión Europea y proféticamente nos movemos hacia un Estado Unido Europeo. Pero eso ya estaba en Daniel capítulo 2. En aquella visión, Nabucodonosor tuvo una vista profética de los tiempos de los gentiles. La imagen multimetálica, podríamos llamarla así, representaba a las naciones. Usted puede leer esto en Daniel capítulo 2. La cabeza de oro de aquella estatua se refería a Babilonia, los brazos de plata al imperio medo-persa. Los muslos de bronce representaban al imperio greco-macedonio y las piernas de hierro representaban a Roma. Ahora, si usted observa ese estudio en Daniel capítulo 2, verá que no hay referencia a un quinto imperio mundial. Roma nunca ha sido totalmente destruida. La historia no contiene ningún registro de ningún reino que haya vencido al imperio romano. Ningún enemigo exterior destruyó a Roma. Roma cayó debido a que era moralmente corrupta en su interior. Usted puede leer esto en el clásico de Gibbons, La caída del Imperio Romano. Ahora, los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor en Daniel 2 son sinónimos de los 10 cuernos en la revelación dada a Daniel en capítulo 7 de su libro y versículo 7. Y estos a su vez son sinónimos de los 10 reinos de Apocalipsis 13, versículo 1, y Apocalipsis 17, versículo 12. Estas son cabezas de una unión final de naciones que emerge del antiguo imperio romano.
Apocalipsis 17 describe por su parte a la gran ramera, el sistema ecuménico religioso de los últimos días, ahora ya presente entre los países de Europa. La actividad de la Iglesia ecuménica es una maniobra política para llevar a los Estados Unidos de Europa a unirse en una federación, y tendrán éxito, porque el tema de mayor importancia es el económico. El mercado común europeo derivó en la Unión Europea y fue otra señal de los tiempos, pero déjeme decirle que yo creo que aquel mercado común europeo será precursor de un mercado común mundial. Yo veo un significado profético en ese mercado. Es a esto a lo que hago referencia con la frase «la señal del mercado», un indicador de la cercanía del fin del siglo. He dicho muchas veces que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento para llevar su iglesia. Y déjeme repetirle, la señal del mercado es otro indicador de que el rapto puede suceder muy pronto. Inmediatamente siguiendo al rapto de la iglesia, el hombre de pecado, el anticristo, surgirá en el mundo. Él será el anticristo, el hombre de Satanás, el único hombre que será capaz de reunir nuevamente a toda Europa y el mundo. Él se convertirá en un dictador mundial durante la segunda mitad de la gran tribulación. Y todo el sistema económico del mundo estará bajo su control. Lo podemos leer en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Dice así: hará que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Piensen en ello, queridos amigos. Ni siquiera las necesidades básicas de la vida podrán ser adquiridas o vendidas en aquellos días sin la necesaria identificación, a menos que el comprador y el vendedor adoren a esta persona cruel. ¿Sabe? En nuestros tiempos la gente ya no duda que en corto plazo habrá un hombre que pueda controlar los mercados del mundo. Y cuando un hombre que dé evidencias de poseer una gran fuerza económica aparezca en la escena mundial, bueno, ese hombre será aceptado. La gente tiene que comer y más, y las masas están buscando al hombre que pueda alimentarlas. La gente tiene que viajar y hay escasez de gasolina, se encarece el petróleo y más la gente buscará al hombre que pueda prometerles el combustible necesario para viajar. La gente necesita casas para vivir y etcétera, etcétera. Y ellos están buscando a aquellos constructores que puedan producir sus casas. Ahora, cuando el hombre de pecado aparezca en la escena mundial, la Federación de los 10 reinos necesitará poca persuasión para unir su poder a este hombre. Ahora, ¿cuán pronto alcanzará la profecía su cumplimiento? Solo el Señor conoce la respuesta. Pero las señales son verdaderamente visibles ya. Paralelo a esto, una iglesia mundial aparece desde hace tiempo en la mente de los hombres. Hoy más que en cualquier otro tiempo de la historia, existe una tendencia popular ya respecto a la religión que ha estado creciendo rápidamente durante el siglo XX y ya entrando el siglo XXI. Y esto debido en gran medida a los esfuerzos de concilios mundiales de iglesias, movimientos ecuménicos y grandes movimientos de los últimos grandes papas ecuménicos. Hoy podemos observar también una tendencia hacia la actividad religiosa. Ahora, esto no debe sorprendernos. La Biblia predice exactamente lo mismo. La Iglesia Mundial Común, como la tendencia al mercado común en distintos lugares del mundo, es un indicador de la cercanía del fin de los tiempos. Por lo tanto, no nos sorprendamos de la creciente popularidad a escala internacional de estos grandes movimientos religiosos. Los líderes eclesiásticos que representan cada denominación, incluyendo a la Iglesia Ortodoxa rusa, están interesándose intensamente en esta unidad. Queridos amigos, siempre cuando hablo de esto necesito hacer la aclaración y poner el debido énfasis en que hay un solo Cristo, el Cristo de la Biblia, nacido de la Virgen María, el Hijo de Dios sin pecado que tuvo una muerte en lugar nuestra, sustitutoria, vicaria, en la cruz del Calvario para que los pecadores puedan ser gloriosamente salvos del juicio y del infierno. En Cristo está la salvación y no en una iglesia o un movimiento ecuménico. Ahora, si usted no es un miembro de la verdadera Iglesia de Jesucristo, toda su actividad religiosa será en vano. Dios no aceptará al hombre o a la mujer simplemente porque hablen acerca de Jesús.
Hemos sido advertidos por el Señor Jesucristo acerca de falsos cristos que surgirían. El Cristo de los cultos no es el Cristo de la Biblia. Usted puede hablar acerca de Jesús, pero el Jesús acerca del cual la gente habla hoy en día puede no ser necesariamente el Jesús de la Biblia. Recientemente escuché a un hombre decir que Jesús y Cristo son dos personas diferentes. Decía, hay un Jesús en la historia, pero el Jesús de la historia no es el Cristo de la Biblia. Ese hombre era un líder religioso y lo escuché decir esto en presencia de un grupo de adolescentes a quienes les estaba dando un discurso en aquel momento. Bueno, ahora regresemos a la palabra de Dios. Quiero referirme a la verdadera iglesia de Cristo. Tenemos el tiempo justo en este programa para comenzar este estudio acerca de la iglesia y estaremos completándolo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. ¿Sabe? Hay 3 cosas a las cuales quiero atraer su atención respecto a la verdadera iglesia. En primer lugar, consideraremos la fundación de la iglesia y su fundamento. En segundo lugar, la formación de la iglesia. Y en tercer lugar, algunas de las figuras de la iglesia en la Biblia, es decir, figuras de dicción. Si fuera posible, abarcaría estos 3 aspectos de mi tema en este programa, pero no se puede agotar el tema en sí mismo. Bueno, personalmente no me considero calificado para tratar de agotar ningún tema de la Biblia. Lo que quiero hacer es presentar unas pocas verdades que confío serán útiles para algunos de ustedes que están escuchándome. Entonces vamos al primer punto, la fundación de la iglesia, el fundamento de la iglesia. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento es la traducción de la palabra griega eklesia, que se compone de la preposición ek, que significa afuera, y kaleo, que significa llamar o llamados. La iglesia entonces, en el verdadero sentido de la palabra en el griego usada en el Nuevo Testamento, significa una asamblea llamada afuera. El uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento no está limitado solo a una asamblea religiosa, La palabra se usó también para referirse a una reunión de ciudadanos llamados afuera de sus casas para ocupar un lugar público con el propósito de discutir o deliberar algo. Eso lo vemos en Hechos 19. Pero nosotros vamos a tomar el sentido del uso bíblico, el uso cristiano, el uso de la palabra en el Nuevo Testamento hablando de la iglesia de Cristo. Ningún estudiante de la Biblia puede negar el hecho de que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refiere solamente a personas salvas. ¿Entiende eso? Cuando se habla de iglesia o de iglesia se refiere al conjunto de personas salvas. Y no queremos llevar más allá la discusión. Ahora bien, hermano, estimado oyente, consiervo que me escucha, este tiempo de la historia mundial es crítico. Requiere de la unidad de los hombres de Dios que creen y enseñan la Biblia como la divinamente inspirada e inerrante palabra de Dios. Yo creo que el gran enemigo de Jesucristo y su iglesia es el movimiento ecuménico. Mi propósito al preparar este mensaje es despertar y alertar a los que no saben respecto a lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia falsa y de la iglesia verdadera. Les ruego la mayor disposición de paciencia a aquellos que están escuchando, aun cuando ustedes pueden diferir conmigo en algún punto. Comencemos con la primera mención de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Fue nuestro Señor Jesucristo que usó la palabra por primera vez. ¿Sabía? El estudiante de la Biblia puede leer cuidadosamente allí en Mateo 16, versículos 13 al 19. Este es un pasaje importante que contiene 2 afirmaciones muy centrales, muy sobresalientes. Primero, la confesión de fe de Pedro, y segundo, la respuesta del Señor a aquella confesión. Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús contestó, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Ahora, mi amigo, el marco de estos versículos es de vital importancia. Si el estudiante bíblico no lo ha notado o no lo ha comprendido bien, fallará en captar el significado que el Señor le da a la palabra iglesia. El Señor Jesucristo había llegado a su propio pueblo, la nación de Israel, con el propósito de ofrecerles el reino anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. En principio el mensaje fue predicado a la nación por su precursor, luego por el Señor mismo y después por sus discípulos.
Y en principio el mensaje fue este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero observe con cuidado que su mensaje era solo para Israel y no para las demás personas, no para los gentiles. Usted puede leer con cuidado Mateo 10, versículos 5 al 10. Si usted lee estos versículos cuidadosamente, observará que esta comisión, es decir, que el Señor envió a sus discípulos a predicar, no es para la iglesia en este tiempo. Él dijo en aquel momento: por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en el desarrollo de los acontecimientos, cuando fue evidente para todos aquellos judíos que ellos no aceptarían su ofrecimiento del reino, hecho que Cristo ya conocía de antemano, entonces el Señor comenzó a revelar un secreto, una verdad que hasta entonces no había sido revelada. Era el misterio de la iglesia, la cual es su cuerpo. Podemos volver allí a Mateo 16 y inmediatamente el Señor va a hablar de su crucifixión. Sí, porque su rechazo por parte de los judíos fue seguido por su crucifixión, y Él todavía hoy es el rey rechazado por su nación, todavía hoy. Pero hasta que Él regrese a la tierra para establecer su reino, Él está llamando a todas las personas de todas las naciones del mundo a una nueva asamblea, a una nueva compañía, un nuevo pueblo que Él denomina su iglesia. Bien, es acerca de esta iglesia que estaremos ocupándonos en nuestro próximo programa. Por lo tanto, no olvide volvernos a sintonizar. Y siento que debo preguntarle a usted ahora si alguna vez se ha convertido en un miembro de la verdadera iglesia de Cristo. Y por iglesia no me estoy refiriendo a una organización, sino a un organismo espiritual. Me refiero a si usted ha nacido de nuevo, si ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Mire, si usted nunca antes ha sido salvo, si nunca ha nacido de nuevo, reciba en este momento al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Dios le salvará de inmediato y para siempre. Y mi amigo, si este es el día de su salvación, por favor escríbame. Me sentiré muy feliz de escuchar acerca de usted. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.